Sabemos que, bueno, si Dios está en medio de cada situación. Como yo les decía, sí tuve una semana un poco de mucho trabajo, muchas cosas hoy, pero en medio de todo es tan hermoso ver a Dios, es tan hermoso ver cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios, como decía Jonathan, sí tuvo un concierto espectacular esta semanita, y es como ver el amor de Dios y la fidelidad de Dios con él también en medio de todo esto, porque fue algo inesperado. Y bueno, sé que así como nos sorprendió Dios esta semana, con muchas, muchas cosas, sé que también lo ha hecho con cada uno de ustedes. Y pues bueno, parte de lo que hicimos esta semana, yo no sé si ustedes están siguiendo por allí los devocionales que nosotros estamos enviando todos los días, día a día. A ver, ¿en qué capítulo vamos? ¿Dónde quedamos el viernes? Vamos a hacer así un quiz rápido. A ver, ¿qué recuerdan por ahí? Menos los de, o sea, Ana, Dana, Cami, no van a decir absolutamente nada, Andrea tampoco. Entonces esperamos escucharles a ustedes, a ver en qué capítulo vamos. Creo que vamos como en el 9, 8, 9 o 10, perdón, no estoy seguro. Por ahí, sí, Juli dice por ahí que en el 9, sí, En Alejo, el 9, sí. exactamente, quedamos en el capítulo 9, el día viernes. Entonces, precisamente hoy vamos a estar hablando de los capítulos 1 al 9 de Segunda de Crónicas. ¿Qué? ¿Ustedes recuerdan de qué tratan estos capítulos o de quién se habla en estos capítulos? Ay, bueno, pueden coger su Biblia, por favor. De hecho, les invito a que, por favor, vamos a tomarnos un minuto para que agarren su Biblia o la Biblia de sus papás o la que encuentren por ahí en la casa. No, mentira, la de ustedes. ¿Dónde está su Biblia? Que puedan encontrar su Biblia porque la vamos a estar utilizando muchísimo ahorita durante la clase. Así que entonces, les doy por ahí un minutito para que puedan ir buscando su Biblia. Tan pronto la tengan, porfa, manden un dedito arriba ahí en el Zoom para saber que ya todos la tienen ahí disponible. Listo, bueno, ya Dana y Ani lo tienen. Mapis también ya tiene su Biblia. Vega ya también por acá. Listo, Andre. Todos. Cami, Juli. Listo. Entonces, vamos a ir buscando entonces nuestra Biblia para tenerla por aquí a la mano porque vamos a estar pasándonos ahí en varios, en varios versículos. Uy, perdón. Si se me va la voz por momentos, perdón, pero ustedes entenderán, es la primera conversación de la mañana. Solamente dije a Jonathan buenos días. Entonces, digamos que acá está un poquito seca todavía. Y de hecho, activo cámara porque sé que me toca dar la clase, ¿no? Así que no les voy a pedir a todos que activen cámara porque yo los entiendo como estamos los domingos normalmente a estas horas, aunque si la activan sería espectacular, con eso no me siento tan solita, es cierto. Listo, bueno, creo que ya todos tenemos entonces por ahí la Biblia, espero que sí. Entonces, bueno, de pronto los que no han seguido los devocionales, pero que tienen la Biblia ahí, ¿de quién se habla en estos primeros 9 capítulos de Segunda de Crónicas? Salomón. Salomón, correcto, Lorenzo. Sí, se habla principalmente de Salomón y ya cuando él asumió el trono y como todo lo que desarrolló durante su reinado. Precisamente, digamos que el libro inicia o el primer capítulo habla acerca del inicio del reinado de Salomón, cómo inició su reinado como tal. Entonces, si ustedes recuerdan, en el cierre de Primera de Crónicas, entonces ya él es nombrado como rey, de hecho, pues es nombrado por Dios, pero David sencillamente lo presenta ante el pueblo como el siguiente rey. Y hace toda una ceremonia, bueno, hace toda una reunión con todo el pueblo y les dice cómo va a ser Salomón, lo que va a hacer, bueno, lo empodera, en otras palabras, empoderó a Salomón, pero ya muere David, de hecho, Primera de Crónicas termina con la muerte de David, y ahora pues ya le tocó a Salomón asumir entonces el reinado. Entonces, vamos a ver el primer capítulo, cómo inicia ese reinado, y ya luego más adelante, a partir del segundo capítulo, empieza con la preparación de la construcción del templo. Esto va, digamos que entre la preparación y la construcción del templo, están de los capítulos 2 al capítulo 5. Luego de eso, entonces está la dedicación del templo, que es la oración que hace Salomón, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante ahorita en la clase. Luego está el pacto de Dios con Salomón, se lo recuerda allí. Entonces, prácticamente esta es la respuesta de Dios a esa oración que hizo Salomón de la dedicación del templo. Y luego, por último, está como otras obras que hizo Salomón y la fama que él
llegó a tener en todo lo que era el mundo conocido hasta ese momento. Listo, digamos que dice que fue conocido en todo el mundo, pero pues aún no se había explorado otras partes del mundo, como por ejemplo acá en nuestros continentes y demás, pero entonces llegó a ser conocido en todo el mundo, o sea, todos los reinos conocieron de lo que fue Salomón. Entonces digamos que prácticamente eso es lo que se desarrolla en estos 9 capítulos, pero digamos que no quiero, aunque voy a hablar de eso un poquito, no quiero centrarme tanto como en paso a paso de estos capítulos, de capítulo 1 al 9, sino verdaderamente en la vida de Salomón. ¿Quién era Salomón? ¿Por qué desarrolló? ¿Por qué fue elegido por Dios? Y demás. Y creo que allí con la vida de Salomón vamos a tener o vamos a poder aprender muchísimas lecciones para nuestra vida hoy en día. Verdaderamente la vida de Salomón fue una vida de la muestra del amor de Dios, desde su inicio, desde su concepción incluso. Entonces vamos a ir precisamente a ver, alguien que me ayude por allí. Vamos a ir, por favor, a 2 de Samuel 12:24. Esta es la primera vez que se habla de Salomón. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice, luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño. Listo. ¿Recuerdan ustedes quién era Betsabé? ¿Quién fue Betsabé? Esta esposa que se habla allí. Betsabé fue la esposa de Uriel, que era uno de los comandantes del ejército de David. Exactamente. Y recuerden qué fue lo que pasó entre David y Betsabé inicialmente, digamos, este contexto bajo el cual nació Salomón. Pues en un contexto de pecado, porque David en ese momento, en cambio de ir a la batalla y estar enfrente de la batalla como pues siempre lo había hecho, él prefirió quedarse en su casa como en un tiempo de ocio, por así decirlo, y vio a Betsabé bañándose y pues a partir de ahí nació pues el querer estar con ella y pues lo que después el pecado que cometió con Betsabé. Exactamente, digamos que justamente antes de su concepción había pasado todo el error de David. No sé si alguien estaba hablando también, creo que me interrumpí o estamos bien. Bueno, precisamente venía de eso, o sea, sí, Betsabé fue la mujer con la cual David la embarró, con la cual cometió su pecado, con la cual incluso, o sea, para poder cubrir su pecado, prácticamente mandó a matar a Urías, a su esposo, al esposo de Betsabé, porque Betsabé quedó en embarazo en ese momento. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, esto lo hablamos quizás unas clases del año pasado, todo lo que ocurrió con esta historia, pero también me parece tan hermoso ver cómo David se arrepintió y él se arrepintió de corazón, o sea, de verdad un genuino arrepentimiento en la vida de David. Luego de todo esto que cometió, obviamente tuvo que asumir muchas consecuencias, entre esas que ese bebé que fue concebido en ese pecado murió. De hecho, aquí de lo que acabo de leer, Cami, que dice que estaba consolando a Betsabé, estaba consolándolo de la muerte de ese primer bebé, de ese bebé que había sido concebido en ese pecado. Pero aún así hubo un genuino arrepentimiento en David y dice que luego de eso Betsabé volvió a quedar en embarazo. ¿Y de quién quedó en embarazo? Pues de Salomón. Pero entonces me encanta cómo lo dice al final de ese versículo, Cami, léelo otra vez, cómo le dice, nació Salomón y ¿qué dice? ¿Lo leo todo? No, solo la última parte, cuando después lo llamó Salomón. El Señor amó al niño. Exactamente. A mí me impresiona ver, o sea, ¿por qué preciso de Betsabé, no de las otras esposas de David? Porque tenía varias esposas incluso. Dice que sobre Salomón estaba el amor de Dios allí puesto. Entonces, si se dan cuenta, la vida de Salomón desde sus inicios es una muestra del amor tan puro y tan real de lo que es Dios y de cómo verdaderamente Él no nos ve sencillamente por nuestras fallas, por nuestros errores, sino que Él es un Dios de segundas y de terceras oportunidades y cómo Él sencillamente
muestra su amor con nosotros a través de actos como este. Entonces a mí me sorprende que Dios haya elegido a Salomón, o sea, ¿por qué no eligió a otros para ser el sucesor de David, por ejemplo? Y allí es donde puedo ver que sencillamente es una muestra de lo que es el amor de Dios. Entonces Salomón, desde su concepción, desde que nació, precisamente, es una muestra de lo que Dios hace. Pero vemos que David verdaderamente tuvo, o sea, les decía, es un genuino arrepentimiento. O sea, David no simplemente dijo como, Dios, le embarré, por favor, perdóname, y ya, quedó ahí. Entonces, para muestra de ese genuino arrepentimiento está el Salmo 51, que fue escrito en ese contexto, y vamos a ver cómo dice, verdaderamente, o sea, Señor, límpiame de mi pecado, o sea, verdaderamente fallé, verdaderamente está ahí. Y dice que Dios ya no le contó más ese pecado. Sí, David tuvo que asumir las consecuencias, nuevamente les digo, y así va a ser con cada uno de nosotros en caso tal de que fallemos porque somos humanos. Y puede ser que lleguemos a pecar o que no sé qué, Dios no nos va a llamar sencillamente por nuestro pecado, sino nos muestra su amor. Es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, todo lo que es Salomón, vamos a ver que es ese Dios de amor, es muestra de ese Dios de amor y de segundas oportunidades. Entonces, ya bajo ese contexto, entonces yo me ponía a pensar precisamente, ya porque Dios elige a Salomón como sucesor de David, como rey sobre Israel, como rey sobre su pueblo. O sea, le dejó una misión súper grande a Salomón, porque no eligió a los otros hijos de David, que incluso eran mayores. Y yo creo que David no tuvo pocos hijos, o sea, de hecho, en segunda de Samuel 3, nomás se habla que tenía 3 hijos, y cuando empezó a hacer seis hijos, y cuando empezó a ser rey. De hecho, el mismo David lo reconoce cuando está presentando a Salomón ante el pueblo, en Primera de Crónicas 28:5, dice como que Dios eligió a Salomón voy a leerlo tal cual como está. Dice, y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, habían muchas personas o muchos hijos de David que prácticamente como que eran el derecho natural de tener el trono, de ser los sucesores. Habían hijos que eran mayores que Salomón, digamos que por la tradición o lo que era sencillamente, a ellos les correspondía ser rey, pero no, Dios se le complació y dijo, va a ser Salomón, el hijo de Betsabé, Betsabé, la esposa de Urías, así tal cual. Entonces, yo no sé para ustedes, pero para mí esto es una muestra impresionante de lo que es el amor de Dios verdaderamente. Y como nos señaló, ¿me están escuchando? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Es que vi muy quietas a Nana y a Cami, que son los que tienen la cámara prendida, no sé si se había pausado. Y que Mapis también, ellos a todos como que quedaron al tiempo quietica. Entonces me quedé impresionada. Pero bueno, ya cierro paréntesis. Entonces, la verdad, o sea, David, yo creo que tuvo muchos hijos, o sea, no sé cuántos hijos tuvo, y Salomón muchísimos más, porque entre 1000 mujeres. Bueno, tuvieron muchos hijos, ese no es el tema, perdón, me desvío un poquito, pero verdaderamente es ver cómo Dios eligió a Salomón. Y eso para mí es impresionante. Y es que verdaderamente esa es la primera lección, así con tanta, esta del día de hoy, es que Dios es un Dios verdadero de segundas oportunidades. Él no mira el pasado, él no miró a David y lo llamó, o sea, de hecho David no lo llamó como el pecador, el que falló, el que cayó, el que mandó a matar al esposo de Betsabé, el que cometió fallas, el que se acostó con Betsabé, no, de hecho lo llamó como que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es con cada uno de nosotros, o sea, cuando Dios dice que verdaderamente nuestros pecados son echados en el fondo del mar, es porque verdaderamente queda allí en el olvido. Y de hecho, si se dan cuenta, segunda de Crónicas, y bueno, todo Crónicas, primera y segunda de Crónicas, no mencionan como tal las fallas de David ni las fallas de Salomón, que sí cometieron fallas los dos, cometieron diferentes errores, tuvieron que asumir consecuencias de esos errores, pero si se dan cuenta, Crónicas es como voltearon la página, es como esa segunda oportunidad. Y en ellos no se habla, ustedes no van a encontrar en Crónicas nada de este relato de lo que pasó con Betsabé, ni tampoco van a encontrar cómo Salomón también falló al final de su reinado y desvió su corazón, y cómo permitió que ídolos fueran entrados en Israel, y bueno, todas las fallas que tuvo Salomón, en Crónicas no se mencionan. Los vamos a encontrar en los libros de Reyes, en Samuel,
digamos que en los libros que leímos antes, pero acá en Crónicas es como un borrón y cuenta nueva. Listo, es un nuevo pueblo que está ingresando, vamos a tener que recordar quiénes eran nuestros antepasados. Digamos que no era para tapar sus pecados como tal, sino es porque verdaderamente en Dios hay segundas oportunidades. De hecho, que el pueblo hubiera estado exiliado, que hubiera pasado todo ese tiempo en cautiverio y demás, era parte de la consecuencia de lo que Salomón había hecho, cómo había desviado su corazón. Pero digamos que eso no es mencionado allí para los que se les está relatando la historia. Nuevamente lo que digo, no era para cubrirles, no era para, es como, uy, esto no se puede contar, no, sino verdaderamente es que en Dios hay segundas oportunidades y Dios no nos va a llamar ni por nuestro pecado, ni por los errores que hayamos cometido en el pasado. Cuando hay un genuino arrepentimiento, es de verdad, eso es una nueva página en blanco y una nueva historia por escribir. Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, ya bajo ese contexto de cómo inicia la vida de Salomón, de cómo es elegido por Dios y cómo verdaderamente es muestra de ese amor de Dios, entonces ya vamos a ver un poco acerca de cómo fue el reinado de Salomón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo inicia el reinado? O sea, quiero que se pongan un poquito en el contexto de Salomón. No se dice cuántos años tenía Salomón cuando inició el reinado, lo cual me parece curioso, porque normalmente en casi todos los reyes dice como, y tenía, de hecho David creo que tenía 33 años cuando empezó a reinar sobre Israel. Y así con cada uno de los reyes, pero Salomón no se dice. Lo único que se nos dice es lo que está en Primera de Crónicas 29:1. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Primera de Crónicas 29:1. Ya, Dale, Patricio. 29:1. Uh-huh. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que se construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedra fina y mármol. Listo. Dale, Patricio, gracias. Ya. Oye, es el versículo 1, pero gracias, Patricio. ¿Recuerdan qué características estaba dando David ahí acerca de Salomón? ¿Qué decía? No tenía experiencia. No tenía experiencia, es cierto que era joven. Digamos que en la Reina Valera dice que es joven y tierno de edad. Entonces, todos los que estamos aquí somos jóvenes y tiernos de edad. Ah, me incluyo. No, pero sí, o sea, prácticamente verdaderamente era joven, era una persona joven. No se dice exactamente cuántos años tenía, pero sí se da la característica de que era joven y tierno de edad. Entonces, imagínense ustedes en mi contexto, o sea, son ustedes los que van a ser elegidos como reyes ahora de Israel. No solamente eso, o sea, tenía a su cargo o sea, imagínense el peso que tenía Salomón sobre sus hombros en este momento. Entonces, no solamente pues sí, era elegido rey, pero no de cualquier pueblo, o sea, era el pueblo de Dios, o sea, tenía a cargo gobernar el pueblo mismo de Dios. O sea, a quien le iba a rendir cuentas era Dios directamente. Dios era su jefe directo, así, tal cual. Empezando por ahí. Segundo, tenía que seguir con el legado de David. Ustedes recuerdan, David o sea, fue el rey casi que ejemplo, o sea, el guerrero, el que estuvo en medio de 1000 batallas, el que libró a Israel, el que estuvo cuidando al pueblo constantemente, el que restauró la adoración, o sea, el top estaba súper, o sea, la barra estaba súper alta. Lo que tenía que superar Salomón pues era muy, muy alto. No solamente con eso, también tenía que construir el templo, y un templo de no cualquier característica, o sea, así como Cami nos dijo la clase pasada, o sea, David se encargó de hacer los preparativos hasta el más mínimo detalle, y no era un templo pequeño,
O sea, era un templo, ¿verdad?, con unas características muy, muy grandes. Entonces, cuando inicia Salomón su reinado, viene con todo esto encima. Es joven, no tiene experiencia, como dice la Reina Valera, es tierno en edad, es pequeño. Entonces, imagínense ustedes van a reinar y tienen todo esto encima. Lo que les acabo de decir, todo lo que les acaban de decir, nomás con solo ser el legado de David, ya yo creo que eso es peso suficiente para cada uno. Entonces, digamos que para mí no es sorpresa que precisamente él inicia su reinado consultando a Dios. Y en el primer capítulo de Segunda de Crónicas, en los versículos 5 al 6, alguien que me ayude a leerlos, por fin, Segunda de Crónicas 1, de los versículos 5 al 6. ¿Qué dice? Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Listo. Entonces, cierto, entonces lo primero que hace, pues, y convoca una asamblea, está todo, como la mayoría del pueblo, los principales del pueblo allí reunidos, pero no simplemente los reúne para hablarles, sino vámonos a consultar a Dios. Todavía no estaba construido el templo, pero sí habían unos lugares en los cuales se ofrecían sacrificios y se consultaba a Dios. Entonces, digamos que su primera determinación fue, voy a consultar a Dios, o sea, todo esto está encima mío, ¿qué voy a hacer? Y lo que Dios le dice, es que me parece tan hermoso, es como Dios, la respuesta que Dios le da, que está en los versículos siguientes, en el versículo 7 precisamente. Prácticamente lo que Dios le dice es, sé cómo te estás sintiendo, tienes todas las cargas encima, ¿cómo puedo ayudarte? Es lo que Dios le dice, o sea, le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Entonces es como, Dios, voy a estar contigo, sí, te acabo de escuchar, acabas de consultar a mí, te estoy escuchando, sé cómo estás, cómo puedo ayudarte en este momento, en todo esto que vienes llevando. Y por eso le dice como, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y pues para mí no es sorpresa nuevamente que Salomón le pida sabiduría y ciencia. Vienen los de todo este contexto, de toda esta carga, o sea, lo que se me viene ahorita en adelante es muy grande y no sé cómo hacerlo. Entonces Salomón le dice, Señor, dame sabiduría y ciencia, perdón. Es lo que le pide, sabiduría y ciencia. ¿Pero para qué la pide? Veámoslo, eso está en el versículo 10. Ahí importa es que me ayude a leerlo. La respuesta que le da Salomón. Adiós. Dice, dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Exactamente, gracias, Dana. Entonces, Dios. Salomón no le pide a Dios sabiduría, ciencia o sabiduría y conocimiento, sencillamente para él, para saber cómo que quiero ser sabio y ya, y que todo el mundo venga a consultarme y a saber qué es lo que tienen que hacer en cada asunto, sino que le pide sabiduría y ciencia para gobernar a ese pueblo. Entonces, Dios se agrada tanto de esta respuesta que le dice a Salomón, ok, vas a tener sabiduría y ciencia, que es lo que me has pedido, sabiduría y conocimiento que me has pedido, y no solamente te voy a dar eso, sino también te voy a dar mucha fama, vas a ser conocido en todos los reinos, vas a ser conocido como aquel rey sabio, y no solamente ellos, sino que también te voy a dar riquezas y también te voy a dar gloria. O sea, va a ser, o sea, Dios le dio más. Eso no es lo que Salomón le estaba pidiendo, pero Dios le entregó más de ello. ¿Por qué creen que Dios le entregó a Salomón esta fama y esta gloria? ¿Para qué? Si Salomón ni siquiera se lo estaba pidiendo, él solo quería gobernar a su pueblo y tener la sabiduría para poder hacerlo porque era un pueblo muy grande. Pero dicen que Dios le otorgó también fama y gloria. ¿Se les ocurre? ¿Ah? Bueno, eso lo encontramos precisamente en los últimos capítulos. Y si de pronto estuvieron por allá viendo el último devocional del viernes, precisamente se habla que
Salomón fue de testimonio de Dios para todos esos reinos. O sea, Dios le entregó esa fama y ese reconocimiento delante de reyes, delante de principales y delante de todos los reinos para que reconocieran que en Israel estaba el Dios verdadero, aquel que había amado a su pueblo, pero que era el Dios real, el único y verdadero Dios, estaba en Israel y había elegido a Salomón como rey por amor a su pueblo Israel. Entonces, digamos que esta fama y este reconocimiento le llegó a Salomón sencillamente para ser de testimonio de lo que era Dios en medio de todos estos reinos. Entonces, Dios sabía que Salomón iba a desempeñar tan buena labor, o estaba con, bueno, no, bueno, sí, omitan eso. Sencillamente Dios le había entregado esto a Salomón porque creía y confiaba en que él iba a desempeñar una muy buena labor en su reinado, tanto que iba a ser de ejemplo de lo que era Dios mismo para todos estos reinos alrededor. Entonces, por eso no solamente se le entregó sabiduría y ciencia, sino que dice que también se le iba a dar reconocimiento, que se le iba a dar fama y bueno, que no se iba a conocer de otro rey como lo fue Salomón. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que hizo Salomón durante su reinado. Ahora, ¿qué es lo segundo que hace? Eso está en Segunda de Crónicas 2:1. Dice allí que determinó entonces construir casa al nombre de Jehová. Entonces, dentro de las labores que le habían sido encomendadas, estaba pues la de la construcción de este templo y la construcción de la casa al nombre de Jehová, que recuerden que pues el propósito principal por el que se construía el templo era para honrar a Dios. No era tanto para que Dios habitara en él y que fuera la casa de Dios como tal, sino para honrar el nombre de Dios. Entonces, él empieza con esta labor. Entonces empieza a conseguir toda la materia prima. Entonces ahí en el capítulo 12 nos habla de toda la madera que tuvo que conseguir, de los obreros, del oro, de la púrpura, de la plata, bueno, yo creo que ese listado de materiales para la construcción de ese templo, mejor dicho, debe haber sido súper extenso. Y yo creo que los planos y todo lo que David le había entregado, yo creo que tenía como la grosura de mi Biblia. O sea, con todas las instrucciones que le entregó al pobre Salomón, con todo el listado de materiales y la mano de obra que iba a requerir. Entonces ya David empezó a tomar, bueno, todo lo que Salomón empezó a tomar todo lo que David le había entregado y dijo, bueno, vamos a ponernos manos a la obra verdaderamente a construir este templo. Entonces él empieza a buscar eso, todos los materiales, la madera que necesitaba y dice que más o menos entre todo el conteo, entonces se consiguieron más de 200,000 hombres para poder construir este templo. Entonces ahí en esos capítulos entonces se nos empieza a narrar precisamente cómo fue que se inició a construir el templo, entonces desde sus bases, desde la lista de materiales. Ya luego, entonces, digamos que inicia la construcción como tal del templo, ya estaba destinado, ya estaba el lugar, ya estaba todo, y entonces se nos narra cómo se construye el templo con todos los detalles, todos los utensilios, hasta el más mínimo detalle que estaba allí puesto. Entonces es construido el templo. Entonces, este era un templo en serio inmenso, o sea, si nomás se dice que las dos columnas que estaban en la entrada medían más de 8 metros de altura, pues como unos 4 pisos de altura, solo las columnas de la entrada. Entonces esto era una cosa inmensa. O sea, yo creo que no tenemos como una referencia de un lugar como este. Aparte que todo eso era recubierto en oro. O sea, imagínense cuánto costó construir ese templo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, como Dios le ha dado tanta riqueza a Salomón y le llegaban riquezas de otros reinos y demás, entonces digamos que hubo la provisión para construir todo este templo. Más o menos el templo se tardó 20 años en ser construido, lo que se nos dice ahí más adelante en los versículos. Y bueno, pero digamos que en esos 20 años Salomón no solamente se dedicó al templo, esa era su tarea principal, pero esos 20 años también tuvo que gobernar al pueblo como tal. Entonces no se nos habla como tal de todos los asuntos que trató Salomón, pero sí se habla que tenía sabiduría y conocimiento para cada uno de ellos. Entonces no solamente tuvo la sabiduría para construir el templo, no le fue entregada solamente para eso, sino para tratar verdaderamente todos los asuntos que el pueblo iba a requerir, ¿cierto? Entonces estaba allí. Digamos que luego de estos 20 años, entonces ya luego viene lo que es la dedicación del templo como tal, que es el capítulo 6, que lo encontramos allí en nuestra Biblia. Y a mí me parece impresionante cómo
cómo es esta oración que eleva Salomón a Dios para dedicar este lugar. Digamos que no simplemente era una dedicación como, Señor, este es tu lugar y pues ya, vas a habitar allí, vas a estar en medio, no, sino que él hacía un clamor por el pueblo, un clamor por él también, y prácticamente lo que le está diciendo a Dios, inicia su oración diciéndole, pues reconociendo a Dios, bendiciéndole y reconociendo que Él es un Dios que cumple sus palabras, que cumple sus promesas, que eso lo encontramos en el versículo 4, y que muestra de eso, pues es que el templo ya está construido, muestra de que Dios cumple su palabra. Pero no solamente allí, sino que en medio de su oración para dedicar este templo, él empieza a clamar por el pueblo y le dice, Señor, por favor, escucha las oraciones que se eleven en este lugar. Quizás sabemos y reconocemos que este lugar no va a contenerte, lo dices así, ni siquiera los cielos pueden contenerte a ti, o sea, ¿cómo vas a venir a habitar en un lugar que yo construí? Pero sí te pedimos que tu mirada esté puesta sobre este lugar, que tus oídos estén atentos, que cada oración y cada plegaria que se eleva aquí seas tú escuchándola prácticamente. Es lo que dice, es una oración súper extensa, o sea, son 42 versículos nomás en ese capítulo, y yo creo que no copiaron toda la oración que hizo Salomón, obviamente, de todo lo que le dijo a Dios en ese momento que estaba allí, pero prácticamente le pide que se escuche la oración, pero también que perdone el pecado del pueblo. Y ese perdón lo menciona muchas veces en la oración. Le dice que lo perdone si cometen tales fallas, si se desvía su corazón y se arrepienten verdaderamente, entonces que el Señor por favor los escuche y los perdone y que les haga volver a sus caminos, que los guíe. Dice en el versículo 36, me llama la atención lo que dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, y si ellos, y luego el 37 dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, se convirtieren y oraren a ti en la tierra de cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma, y luego de todo lo que dice, prácticamente, Señor, por favor, dice, perdona, en el 39 dice, perdona y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Te ruego que estén abiertos nuevamente tus oídos y tus ojos atentos en este lugar. Entonces, prácticamente lo que Salomón le dice, Señor, por favor, sé tú en medio de este lugar. La verdad que tus ojos y tus oídos estén puestos a las plegarias que están aquí. Quizás como pueblo vamos a fallar, vamos a necesitar de ti. Sé tú en medio de este lugar. Entonces, eso lo repite muchas veces. Ustedes leen capítulo 6, verdaderamente lo repiten en diferentes ocasiones. Entonces dice, sí, prácticamente vamos a pecar y vamos a pecar quizás de esta manera. Si nos arrepentimos, por favor, escucha nuestra oración. Y lo más hermoso es la respuesta que Dios le da. Dice que cuando terminó de orar, ya está en el capítulo 7, cuando terminó de orar Salomón, la gloria de Dios llenó este lugar. Entonces esa fue la primera respuesta que Dios le dio. O sea, prácticamente lo que Dios le está diciendo, estás pidiendo que yo sé que mis oídos estén atentos a este lugar, que mis ojos estén puestos sobre este lugar, lo llenó inmediatamente. Dice que fue una nube que llenó todo el lugar y todo el lugar se llenó de la gloria de Dios. Entonces ahí me parece impresionante, o sea, como que Dios verdaderamente escucha prácticamente con esa nube, con esa gloria, lo que le dijo a Salomón es, acabo de escuchar toda tu oración, acabo de escuchar tu plegaria y aquí estoy, aquí voy a estar. Y luego entonces se habla del pacto de Dios con Salomón. Y eso es lo que también me parece impresionante de la respuesta que Dios le da, porque Dios le dice, sí voy a estar con ustedes. De hecho, ¿dónde es que está? En el versículo 16 del capítulo 7, no, mentiras, desde el 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Desde el corazón de Dios iba a estar puesto allí su amor, su compasión, su perdón iba a estar puesto allí. Entonces prácticamente le dijo a Salomón, ok, voy a concederte esa petición que me acabas de hacer, voy a estar muy atento a las oraciones que se le ven acá, a las plegarias que se le ven en este lugar, al arrepentimiento que se pueda generar en mi pueblo, y voy a atender entonces a cada uno de ellos y voy a dar respuesta y voy a perdonarles. Y bueno, todo lo por dicho le dijo, voy a hacer de acuerdo a lo que has pedido, le dijo a Salomón. Pero luego entonces Dios dice, pero acuérdate de no desviarte, acuérdate de que el pueblo no se desvíe su corazón, y se lo dice más adelante,
Dice prácticamente en el versículo 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificada a mi nombre, la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Entonces prácticamente acá Dios le recuerda nuevamente, ¿cierto? O sea, ya Salomón lo sabía. David, de hecho, también le había recontraencargado a Salomón de que no se alejara de Dios, que prácticamente de él iba a venir, bueno, todas las bendiciones, de él iba a venir todo el verdadero legado que Salomón iba a tener en su reino, y que pues si permanecía en él, entonces siempre iba a haber un sucesor de David en el trono. Entonces él ya tenía todo esto, pero quizás entonces Dios vuelve y se lo recuerda. Dice, voy a estar contigo, acabo de dar respuesta a tu petición, a tu oración, pero recuerda, no te desvíes, recuerda esto. Entonces se dan cuenta las palabras de Dios en su amor mismo, vuelve y le hace esta recordación a Salomón. Y dice, no se desvíen, guarden mis mandamientos, guarden mis estatutos, no adoren a otros dioses, estén constantemente reconociendo que yo soy el Dios de Israel, el principal en Israel. Entonces, bueno, eso me parece impresionante de las palabras, de las palabras que Dios le da a Salomón, porque sí, y muchas veces puede ocurrir con nosotros, o sea, digamos que Dios no le estaba diciendo como que necesito es que esté conmigo, sino yo les voy a dar la espalda y no me importa lo que ocurra con ustedes. No, las palabras de Dios nuevamente son unas palabras de amor, decirles, o sea, quiero que permanezcas conmigo, mi presencia, este templo fue construido, yo voy a estar en medio de esto, dice incluso que su corazón iba a estar puesto en el templo, dice sencillamente, estén conmigo, o sea, porque aquí es donde tienen la protección, aquí es donde tienen el cuidado, aquí es donde voy a estar custodiándoles. Si me dan la espalda no puedo hacerlo, prácticamente es lo que Dios le estaba diciendo. Dice, sí, Dios los iba a guardar y demás, pero pues iban a tener las consecuencias que, si se dan cuenta, pues tuvieron que afrontar muchos años después. Entonces, bueno, aquí nuevamente para recordar que las palabras de Dios se cumplen verdaderamente, o sea, lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Cumplió Dios que iba a estar en medio del templo, que sus ojos iban a estar allí, que sus oídos iban a estar allí. Sí, sí lo cumplió. Muchas oraciones fueron elevadas allí. Allí había adoración constante. Bueno, todo lo que ocurría durante el tiempo que estuvo edificado este templo, estuvo Dios allí en medio, la gloria de Dios estaba en medio de ese lugar. Pero lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Israel se desvió su corazón y fue y adoró otros ídolos, e incluso traían de otras cosas al templo. Y bueno, todo lo que ocurrió tal cual como lo dijo Dios ahí, pasó. Fueron desterrados, fueron sacados de su tierra. El templo fue puesto como burla incluso para el pueblo de Israel. No sé si ustedes recuerdan por allá, por ejemplo, la historia en Daniel, que se cuenta que los reyes entonces tenían los utensilios del templo para servir sus copas, para servir su vino, para estar en medio de sus fiestas y demás. O sea, todo esto verdaderamente tomó lugar y ocurrió en Israel. Así que una de las lecciones que aprendemos hoy es verdaderamente las palabras de Dios se cumplen. Y no es que nosotros vamos a obedecer simplemente por temor, sino vamos a obedecer precisamente por amor, porque esas palabras están para muestra de su amor o del amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Listo? Y por último, entonces en estos versículos, entonces se habla ya de las otras actividades que desarrolló Salomón, de cómo fue tan reconocido en diferentes reinos, que incluso la reina de Saba tomó un largo viaje para poder escuchar a Salomón y saber que esta sabiduría o esto que se habla de este hombre era cierto, que tanto de eso era cierto. Dice que el viaje que ella tomó no era un viaje corto, o sea, en verdad en ese tiempo era incluso meses en medio del desierto, no era un viaje corto ni tampoco era muy cómodo. Y ella sencillamente lo hizo para poder escuchar hasta que... La verdad es la intención como inicial, bueno, no sé si estoy juzgando a esta reina, con lo que se nos dice ahí en su palabra, era como probar a Salomón, o sea, vamos a ver qué tanto puedo decirle para hacerlo caer y hacerle ver que no es tan sabio. Pero ya luego dice que se asombra con todas las respuestas que le da Salomón. No sé qué tan larga fue su conversación, pero sí dice que fueron muchas preguntas y muchas respuestas. Y en medio de todo eso, esta reina reconoce que Dios es Dios de Israel y que había elegido a Salomón como rey por amor al pueblo y cómo Dios fue el que le dio esta sabiduría a este hombre, a este rey, precisamente.
Y así como ella, fueron muchos los que escucharon de Salomón, eran muchos los que venían a consultar a Salomón. O sea, imagínense reyes y no cualquier tipo de reino, o sea, eran reinos grandes. O sea, nomás esta reina tenía mucha riqueza, imagínense, para poder emprender este tipo de viaje inicialmente. Y todo lo que le trajo a Salomón, o sea, no era cualquier reina, no era reina de un lugar pequeño, era una reina con toda. Y así como ella, vinieron muchos reyes a consultar a Salomón. Yo creo que no lo dice la Biblia, pero yo creo que le decían, bueno, Salomón, esto es lo que está pasando en mi reino, estoy atravesando esta circunstancia, ¿tú qué harías en mi lugar? Ayúdame porque yo no sé qué hacer, tú eres el que tiene la sabiduría. Y yo creo que Dios a través de Salomón entonces les daba las respuestas. Y así iba creciendo la fama y la fama y la fama de Salomón. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, ahora sí, yo no sé ustedes, pero a mí me impresiona mucho la vida de Salomón. Y sí, no vamos a cubrir, Salomón pecó, Salomón falló, y eso por eso ya lo vimos en libros por allá anteriores, no me quiero enfocar tanto en ese, sino sencillamente Salomón fue una vida que reflejó el amor de Dios desde su inicio y hasta el final de sus días. O sea, sí, él desvió su corazón y demás, pero si se dan cuenta que en Crónicas se narra cómo fue, bueno, digamos que la muerte que se habla de Salomón, dice que reinó sobre todo Israel 40 años, durmió con sus padres, los sepultaron y reinó Jeroboam en su lugar. Entonces, digamos que no se da mayor detalle, digamos que de los acontecimientos negativos que ocurrieron en esta vida, pero sí de todas las obras que hizo y cómo en medio de todas esas obras estaba Dios también y cómo en medio de todas esas obras Salomón pudo ser testimonio y reflejo de lo que era Dios, de lo que era el Dios de Israel. Así que yo creo que esta vida nos fue dejada a nosotros también como ejemplo de que nuevamente los recuerdo porque es que para mí es impresionante, Dios es Dios de segundas oportunidades y de verdad, Él se lo toma en serio. Él no nos va a llamar ni por nuestro pecado, no es como que yo creo que David se acercaba a él y como que Dios no le decía como, ahí viene el que pecó con Betsabe, ahí viene el que falló aquí, ahí viene el que mandó a matar a Urias, no, creo que como que creo que Dios lo veía como, ahí viene mi hijo, se está acercando mi hijo, está acercando a aquel que es amado por mí. Y así es con cada uno de nosotros. Dios no nos va a llamar ni por nuestro pecado, ni por los errores que hayamos cometido, ni ayer mismo, ni siquiera. Obviamente, si hay un verdadero arrepentimiento, acordémonos de eso. Si verdaderamente hubo un genuino arrepentimiento de nosotros y Dios transformó todo eso, cambió la página, entonces Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón y no como muchas personas lo quieren hacer ver que es un Dios de juicio, que es un Dios que castiga, que es un Dios que no sé qué, no. Es un Dios de amor verdaderamente. Y Él no se acuerda ya de nuestros pecados y quedaron allí. Y muestra eso, pues, es Salomón y el David. Y David mismo. Y David mismo es muestra de ese amor. Lo segundo es que Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado algo. Quizás, yo no sé si ustedes han pedido sabiduría a Dios y han tomado el ejemplo de Salomón, pero yo en muchas situaciones sí le he dicho, Señor, dame sabiduría en medio de esto, por favor, ayúdame en medio de esta situación. Tu palabra dice que si pedimos sabiduría, tú la vas a dar abundantemente. Bueno, así yo le doy con toda la retaíla y Dios verdaderamente da sabiduría para la situación. Quizás no soy tan sabia como Salomón, obviamente, pero al menos para la situación que le estaba pidiendo, Dios ha entregado verdaderamente sabiduría. Y ese es uno de los dones que Dios puede dar, que nosotros podemos pedirle. Y así como ese, yo sé que hay muchas peticiones que Dios ha contestado y Dios nos ha entregado diferentes cosas a cada uno de nosotros. Pero tengamos presente que cada una de esas cosas que Dios nos ha entregado a nosotros no solamente es para complacernos, no solamente es para decir como, bueno, te di respuesta a tu petición, sino que también Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. No sé Dios qué te ha contestado, no sé Dios qué te ha entregado, pero sí ten presente que en medio de todas esas, puedes glorificar también a Dios, puedes ser también de testimonio para otros, puedes mostrar sí, puedes mostrar lo que es ese amor que te ha sido entregado. Entonces tengamos presente eso también en nuestras vidas. Podemos reflejar lo que Dios es a través de lo que hacemos, a través de lo que Él mismo nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha contestado peticiones? O sea, afirmativo, porque Dios puede contestar no, también no puede contestar, esperemos.
pero esas peticiones que nosotros le pedimos a Dios por algo así como fervientemente y ¡pum! Lo recibimos. Lo que les digo, listo, por ahí hay varios que están verdaderamente, es como, bueno, gracias Señor, pero entonces tengamos presente que gracias Señor, bueno, también tiene una responsabilidad consigo de eso que estamos recibiendo. ¿Listo? Entonces es de testimonio también para Él, es demostrar lo que Él es también con otros. Y digamos que ya, bueno, yo creo que hablé muchas cosas hoy. Espero que hayamos podido agarrar algunas de ellas, porque mientras estaba preparando esta clase, o sea, Dios como que decía como, bueno, muchas cosas. O sea, Dios me hablaba de muchas maneras y espero que también lo haya hecho con cada uno de ustedes. Así que yo solamente quiero cerrar este tiempo, pues orando precisamente, colocando delante de Dios esto que hemos recibido el día de hoy. Así que Dios, gracias te damos, Señor, porque podemos ver a través de la vida de Salomón, Dios, cuán grande es tu amor, Señor, cuán grande es tu misericordia, Dios, y que no solamente se quedó allí con David, no solamente se quedó allí con Salomón, Señor, sino que tú estás también en medio de nosotros, Señor, y tu amor también está presente y revelado con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios, porque eres un Dios de segundas oportunidades, Dios, porque verdaderamente no miras quizás nuestros errores, nuestras fallas, Señor, sino que miras, Señor, nos miras con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, Señor, y en ti, Señor, podemos tener nuestra verdadera identidad, Dios, esa identidad de hijos, esa identidad de aquellos que fueron perdonados y salvados, Señor, aquellos que fueron comprados, Señor Dios, incluso con precio de sangre, Señor, a través de ese sacrificio que hiciste tú, Cristo, allí en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti libremente, Señor, y gracias también te damos, Señor, porque tus oídos están atentos, Señor, también a nuestro clamor. Gracias por la manera en que has respondido, Señor, en medio de cada situación, Dios, porque en cada respuesta, Señor, podemos verte también a ti, Dios. Podemos conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón, a ese Dios de consuelo, a ese Dios tan real y tan vivo que eres tú, Señor, y que estás en medio de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir como tú quieres, Dios, como a ti te agrada, Señor, que en medio, Dios, de cada don, de cada talento que has puesto en nosotros, Señor, también podamos reflejar lo que eres tú, Señor, y podamos ser de testimonio, Dios, a tantos otros, Dios, que podamos reconocer que no se trata de nosotros, Señor, ni de lo mucho que podamos lograr o de lo poco que alcancemos, Señor, sino que verdaderamente se trata de ti, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien quiera compartir algo de lo que acabamos de recibir o ya damos por terminada la clase. ¿Algún comentario adicional? Yo quería opinar algo. Dale. Es Te que digo, Dios Jonathan. Dios me habló muy directamente en algo y es que a veces no, en esta semana que tuve tanto estrés, también, al igual que muchos de ustedes y cosas que sucedieron, a través de la clase Dios me decía que no me estaba centrando en lo realmente importante, que sí, es muy importante el trabajo que realizo, las responsabilidades que tengo, debo cumplir con ellas, pero Él es más importante. Y necesito más como de lo que Él quiere para mí que lo que yo estoy planeando y trazando en mi vida. Entonces, como que me hizo reflexionar eso bastante, porque yo pensaba también, Salomón pudo, o sea, yo no me imagino la cantidad de cosas que Salomón tenía en la mente. Y ahora cuántos trabajadores y cuántos tengo. Uy, pero también cómo hago para que no se me deserten las tribus de Israel, cómo hago para organizarlos y mantener la unidad. Uy, pero también tengo esto otro y económicamente cómo organizo. O sea, presidir una nación es una cuestión muy difícil. O sea, yo creo que él tuvo tantas cosas en mente que él pudo haber pedido tanto otro, él pudo haber pedido otras cosas, pero él eligió lo mejor. Él eligió a Dios. Él dijo, te necesito. O sea, al decir necesito sabiduría y conocimiento, es decir, como que yo no puedo, te necesito a ti. Entonces fue como recordarme como en medio de todas las cosas que tuve esta semana dándome vueltas y dándome vueltas en la cabeza, es no pienses tanto en eso que ves y que crees que necesitas, porque lo único que necesitas o lo principal que necesitas es a mí.
me necesitas a mí, a mi palabra, y si tienes eso, lo demás viene por añadidura. Deja de andar revoloteando por las añadiduras, deja de andar pensando tanto en lo que yo te quiero dar como una añadidura, no como lo realmente importante. Entonces, eso era lo que venía a mi mente y que quería dejarles a todos también. Gracias, gracias, amor. Listo, yo estoy segura que, bueno, así como Jonathan acaba de decir, así como Dios me estuvo hablando en serio en estos días acerca de este ejemplo que fue Salomón, sé que ha estado también en cada uno de ustedes y algo habrá quedado allí. Así que solamente quiero invitarles a que podamos recordar eso, aquello que Dios nos ha dicho el día de hoy, aquello que vino a nuestra mente, a nuestro corazón, que verdaderamente lo podamos mantener y que sea nuestro foco por lo menos para esta semana. Obviamente que permanezca por más tiempo, porque pues, la palabra de Dios permanece por mucho más tiempo, pero al menos esta semana que podamos tener nuestros ojos puestos en aquello que Dios dijo, o en aquello que Dios nos habló el día de hoy, y que podamos en cada situación de lo que se presente esta semana, que quizás al otro domingo, si Dios nos permite encontrarnos nuevamente, vamos a decir, uy, vi a Dios esta semana a través de esto y pude permanecer en ello. Así que bueno, ya nos quedan 5 minutitos nomás para iniciar nuestro servicio, así que quiero invitarles a que podamos conectarnos también allí a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de nuestra iglesia, para que podamos estar juntos en esta celebración dominical. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y qué bueno, qué privilegio poder estar con ustedes el día de hoy.